Oli, estás en otra tesis que nadie va a leer. ¿Alguna vez te has preguntado qué pueden tener en común los data lakes y el inconsciente colectivo? Pues espérate que vas a ver que tienen mucho más en común de lo que crees. Pero primero, ¿qué carajos es un data lake? Pues un data lake es un concepto acuñado en el año 2010 por nuestro amigo James Dixon y que en el contexto de tecnología y data significa un gran almacén o un gran repositorio de datos que recibe todo tipo de datos sin haber sido clasificados ni organizados, ¿no? Entonces, un data lake normalmente suele ser alimentado por diversas fuentes de datos, ¿no? Entonces, dentro de una organización o dentro de varias organizaciones. Normalmente esto agrupa, por ejemplo, la data que viene del departamento de marketing que identifica cuál es la campaña digital con mejor performance y coge esos datos y los tira allá. El departamento de trade levanta toda la data de distribución, de ventas, de SKUs disponibles, X, Y, Z, coge esa data, pum, la tira en el data lake. Los de recursos humanos cogen el performance y, digamos, el performance histórico de todos los empleados, cogen esa data y ¡ting! La tiran allá. O los de producción hacen un listado de la tendencia de cómo vienen incrementando los precios, por ejemplo, de la materia prima o de los empaques o de los tiempos de procesamiento. Toda esa data la cogen y ¡pum! La tiran en el data lake. Como decía, estos datos no han sido previamente organizados ni procesados, están de forma nativa como venían. Y un data lake puede recibir información en forma de archivos de texto, imágenes, bases de datos, videos, etc. Digamos que recibe cualquier tipo de dato. Ya entendimos qué es un data lake. Entonces, ¿qué carajos es el inconsciente colectivo y por qué se parecen esos dos términos? El inconsciente colectivo es un término que se acuña 100 años antes, en 1910, y que acuña nuestro amigo Carl Jung. Entonces, Carl Jung es un psicólogo de la línea, digamos, del psicoanálisis, que empieza siendo alumno de Freud, pero que más adelante crea su propia línea de pensamiento. Y en esa línea de pensamiento, Jung dice que no existe solamente el inconsciente personal, es decir, no solo... no existe solamente lo que yo desconozco de mí mismo, lo que está inconsciente en mí como persona, sino que también existe un inconsciente colectivo que está construido a partir de la, llamémosle, sumatoria de todas las conciencias, ¿sí? O de las experiencias vividas por todas las conciencias. Según él, este lago de conocimientos es universal y es eterno y lo compartimos todas las mentes humanas que hemos habitado alguna vez la historia de la humanidad en este planeta. Lo interesante de este lago es que de la misma forma que un data lake es alimentado todos los días por los de marketing, por los de trade, por los de recursos humanos, este, digamos, este lago de información o este inconsciente colectivo humano también está siendo todos los días alimentado a través de la experiencia y los patrones que nosotros vivimos o estamos viviendo como especie, de lo que estamos viviendo todos los días. Entonces tú te debes estar preguntando o debes estar diciendo, pero si son teorías que tienen más de 100 años de diferencia, ¿qué van a tener en común la una con la otra? Acá hay 5 cosas que tienen en común y que nos muestran cómo, a pesar de tener más de un siglo de diferencia, están estrechamente interrelacionadas. El primero es la capacidad de almacenamiento masivo y no estructurado que tienen los dos conceptos, ¿no? Entonces, por un lado, los data lakes almacenan todos esos datos crudos de todas esas diferentes fuentes y por el otro lado, el inconsciente colectivo guarda patrones de comportamiento, símbolos, sueños, toda la información que la especie humana ha vivido a lo largo de la historia por cada minuto, segundo, todo el tiempo. El segundo son que los dos tienen o guardan patrones ocultos. Entonces, los dos modelos o los dos conceptos tienen información que nos pueden ayudar a descubrir patrones para entender quiénes somos y por qué lo hacemos. Desde el contexto de los data lakes, esta información que está alojada allí le permite a un negocio entender sus insights y entender accionables y qué digamos, qué acción debiese tomar alrededor de un tema. Ejemplo, están lanzando un producto X o Y al mercado y gracias a través de toda la información que llega en el data lake, se dan cuenta que o no es rentable o que no tiene la demanda necesaria o que en el futuro se espera que esos costos incrementen mucho o que no tiene una campaña de marketing, digamos, lo suficientemente eficiente, bueno, X, Y, Z, lo que le permite a una compañía tomar la decisión de decir, cancela el proyecto. Esto desde la perspectiva de un data lake. Pero desde la perspectiva del inconsciente colectivo, esos patrones ocultos nos van a permitir entender la psique humana, ¿no? Entonces ya vamos a ver un poco cómo la entendía yo.
Tercero, la influencia en las decisiones. Tanto los data lakes le ayudan a un negocio a tomar decisiones como el inconsciente colectivo ayuda a construir o a perpetuar creencias y comportamientos de forma inconsciente en la cultura. Cuarto, tanto los data lakes como el inconsciente colectivo guardan datos que tienen interconexión, están interconectados entre ellos, ¿no? Entonces, en los data lakes, a través de un análisis exhaustivo, uno puede entender todo el contexto alrededor de, por ejemplo, el lanzamiento del producto del que estaba hablando. Pero en el inconsciente colectivo, Jung lo interpreta como arquetipos. Es decir, él dice, yo con todos estos datos que están acá puedo crear modelos para explicar el comportamiento de los seres humanos y explicar que ninguna personalidad es nueva, sino que todos estamos alojados en un arquetipo que él explica y diversos arquetipos que él explica. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, el arquetipo del héroe, ¿no? Entonces, en el arquetipo del héroe sabemos de una persona que inicia su camino en la vida con muchas dificultades, se enfrenta a su primera dificultad y se enfrenta también a su propia oscuridad. Una vez batalla con su oscuridad, ya se encarna o se materializa como el héroe y descubre cuál es su misión en la historia o en su vida, X, Y, Z. Pues esta historia nos la sabemos en el cine, nos la sabemos en la religión, nos la sabemos en los mitos. Ese arquetipo digamos que se repite a lo largo de la historia. Entonces, es así como Jung coge ese conjunto de datos abstracto y los convierte en arquetipos, ¿no? Entonces, muestra que esos datos están interconectados. Cinco, tanto en los data lakes como en las conciencias o en el inconsciente colectivo, hay una evolución continua porque está siendo continuamente alimentado. Entonces, un data lake está alimentándose diariamente de la información que llega a esas diversas fuentes y el inconsciente colectivo se está alimentando diariamente de las nuevas experiencias que estamos viviendo nosotros como especie. Ok, entonces llegamos hasta aquí y evidentemente el tema nos deja muchas más dudas que respuestas y pues también el propósito es ese, ¿no? Claro, entonces esto nos hace pensar si el inconsciente colectivo en realidad sí existe y si existiese como un gran data lake, un gran repositorio de información de la experiencia humana, entonces la humanidad comparte mucha más información y muchas más experiencias y muchos más arquetipos de los que creemos, ¿no? Esto nos invita a pensarnos, ¿de verdad nosotros somos individuos? ¿De verdad vivimos una experiencia individual? O como decía Spinoza, en realidad somos una mente, como una sola mente viviendo diferentes experiencias, pero compartimos una mente común, ¿no? Si es verdad que existe este data lake, entonces, ¿dónde está alojado? ¿Cierto? Está alojado en la psiquis, está alojado en dónde está alojada la memoria, para empezar, ¿no? Entonces, si nos preguntamos dónde está alojada la memoria, entonces también nos preguntamos dónde está alojado ese gran data lake que agrupa todas las memorias e incluso las memorias que somos incapaces de recordar, todos los individuos que han atravesado la especie humana. Si existe este data lake, entonces tiene un límite, se va a acabar en algún momento y la pregunta es, cada que hay un reset o un restart en la historia de la humanidad, ¿será que es porque se acabó la memoria en este data lake y necesita empezar de cero? Si la humanidad efectivamente pudiese tener acceso a ese inconsciente colectivo, ¿será que podríamos acceder a los conocimientos universales en ese lago de datos compartidos y poder aprender a tomar mejores decisiones basadas en datos? Podríamos entender por qué repetimos patrones de pobreza, de guerra, de mentiras, ¿no? De rivalidades. En el caso de que podamos de verdad acceder a ese inconsciente colectivo, ¿será que seríamos capaces de comprender la información que allí está alojada? Sabemos que para ingresar a un data lake necesitamos los permisos, necesitamos unas autorizaciones, pero además necesitamos las herramientas y metodologías correctas para poder entender esa data. ¿Qué metodologías, qué herramientas necesitamos para poder acceder al inconsciente colectivo? Algunas, algunas culturas hablan de, por ejemplo, la meditación o la oración, otras herramientas para acceder allá. Incluso Dalí decía que accediendo al inconsciente colectivo se hacía en el momento en que estabas en la duerme vela. ¿Será posible acceder allí? ¿Existe un método? ¿Cómo será? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Y por último, este data lake y ese algoritmo que parece organizarlo todo, ¿será que es lo que nosotros conocemos como Dios? Ese concepto, ese arquetipo que se repite a lo largo de la historia. Quiero dejarte con un food for thought y es que, claro, si este tal data lake existe, si este tal data lake psíquico existe, eso nos va a llevar a repensarnos todos los conceptos
que tenemos sobre la individualidad, sobre la experiencia individual en el planeta Tierra, sobre la espiritualidad y además de eso sobre la capacidad que tenemos como seres humanos. Imagina la capacidad de conectarte de forma remota con todo el conocimiento que ha adquirido la humanidad a lo largo de la historia. Serías una super máquina. Por supuesto, no es un camino fácil y seguramente las respuestas que encontremos a estas preguntas redefinirían por completo la visión que tenemos del mundo y también nos invitarían a repensarnos el lugar que tenemos en él, pero creo que es el momento de hacerlo. En este momento, todas las disciplinas se están convergiendo y están convergiendo por alguna razón. Así que es el momento de seguir alimentando la curiosidad y también la compasión. En la medida que aprendemos más de nosotros mismos y de nuestros pares, podemos vivir de una mejor forma. Y como decía Jung, Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger. And we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. la verdad es que el presente es muy emocionante, así que es momento de seguir rebuscando a ver qué encontramos. Y por último, creo que Jung hubiese sido muy feliz de vivir en esta época, seguramente hubiese sido como un analista de audiencias o un analista de datos y probablemente hubiese podido probar muchas de sus hipótesis. Así que nosotros que podemos, tenemos que hacer, ¿no? Seguramente conocemos mucho más de la profundidad del mar o del espacio exterior que de nuestra psiquis. Así que, what a time to be alive. Gracias.